antepasados y cómo llegué aquí. Mi abuela, nacida en El Oro, siempre me preguntó eso. A partir de las historias familiares de su madre, Consuelo Legorreta, comenzó una investigación que años después yo continué con ayuda de nuevas tecnologías y pruebas de ADN. A lo largo de mi búsqueda he construido una comunidad de descendientes de habitantes del Oro y la hacienda de Tultenango y creado un extenso árbol genealógico al que probablemente está conectada gran parte de la población del Oro, cuyos ancestros llegaron antes del siglo XX. De la mano de mis antepasados Legorreta me embarqué en un viaje a través del tiempo que comienza en la prehistoria, pasa por España, cruza el Atlántico, se mezcla con los indígenas mazahuas y culmina en el Oro en nuestra época. En este trabajo se explora el virreinato de Nueva España, la independencia de México y la Revolución Mexicana desde el punto de vista de mis antepasados. La historia cobra nueva vida cuando se hace personal. Nefi Arenas Salazar es egresado de la Universidad Brigham Young de Idaho, en Estados Unidos, donde estudió Administración de Empresas con énfasis en emprendimiento. También cursó clases de investigación genealógica y paleografía. Su abuela y bisabuela nacieron en El Oro y en los últimos 2 años ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de sus antepasados en la zona. Es miembro fundador de la Universidad de Genealogía Hispana de Utah y ha llevado a cabo investigación para el Cronista Municipal del Oro, lo cual le agradezco. Es también un entusiasta y pionero de la genealogía genética en el centro de México y recientemente comenzó a ofrecer sus servicios como investigador genealógico al público general. Bienvenido, Nefi. Gracias, Cristian. Bueno, tengo muchísima información, espero que me dé tiempo. ¿De dónde provengo? Esta es una historia genealógica en El Oro. Antes de empezar a hablar acerca de las cosas que he encontrado, me gustaría comentar solo unas cuantas cosas que quizá algunos tengan preguntas de cómo lo hago, cómo he logrado encontrar estos datos. Pues he buscado en los archivos del registro civil, para eso les recomiendo ancestry.mx. He buscado en los archivos parroquiales en familysearch.org. Fui personalmente al archivo notarial de Toluca a buscar algunos archivos. He buscado información en algunos libros históricos, sobre todo en algunas tesis que hablan específicamente de las poblaciones de algunos de los pueblos. Me he hecho pruebas de ADN y le he hecho pruebas de ADN a algunas otras personas en mi familia y también preguntando a familiares y analizando algunos objetos familiares que se han conservado, ¿no? Entonces, olvidé poner estos aquí. ¿Me ayudas a ponerlos aquí en la mesa? Los libros, si los puedes sacar de la bolsita. Pero aquí que se vean, creo que sí, que se alcancen a ver las personas. Ahorita si quieren al final pueden acercarse. Vamos, aquí le va a dar el calor, pasarlos por aquí. Gracias, señor. Bueno, voy a empezar hablando un poco acerca de algunos de los resultados de las pruebas de ADN que nos hemos hecho. Esta primera de aquí es la prueba de ADN de hecho de mi abuelita que está aquí, mi abuela que nació en El Oro, y la mitad de sus ancestros son del Oro, así que la mitad de este ADN podemos decir que es de personas que vivieron en El Oro. Ella es 47% nativa americana, indígena, 41% europeo y 4% del Medio Oriente. En la parte europea sus ancestros venían de España, del este de Europa, del suroeste de Europa, y la parte del Medio Oriente venían del norte de África. Ahora en la siguiente, estos son mis resultados de mi prueba de ADN. No se alcanza a distinguir muy bien, pero 44% indígena, 37% europeo, de los cuales son de las Islas Británicas, de España, del este de Europa, del Medio Oriente, parte del norte de África y parte de Palestina y Líbano, y 6% de la diáspora judía. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de algunas de las ramas de mi familia. Vamos a empezar con la rama indígena, de los indígenas americanos, desde la prehistoria. Me gusta ver la historia de mi familia como un viaje a través del tiempo, ¿no? A mí se me hace como algo
épico, muy interesante. Mis antepasados, hace más de 10.000 años, cruzaron a través del puente de tierra de Beringia durante la última edad de hielo, cazando a la megafauna que migraba hacia el continente americano. Ellos lo siguieron para allá y miles de años después, antes de la llegada de los españoles, o bueno, a los posibles orígenes de esta rama, digamos, son en los mazahuas, alrededor de esta área, los otomís y los nahuas, con los que se mezclaron los españoles en el centro de México con todos estos grupos. Aquí tengo algunas imágenes como ejemplos. Ay, se me fue el mouse. Aquí está. Este de aquí es el acta el documento de matrimonio, la partida de patrimonio de mi ancestro indígena que conozco más reciente de las ramas de antepasados que tengo en el oro. Esta persona se llamaba Asensio Tobar, se casó con Rita García en 1743 y de hecho no vivía aquí, de hecho vivía en Aculco. Esta rama de mi familia se mezcló después con una familia, bueno, se casaron con una familia que se llamaba los Sánchez de la Mejorada en Aculco. Después vivieron en la hacienda de La Torre en Amealco. De ahí migraron hacia Tlalpujahua y en el siglo XIX llegaron aquí a El Oro. Entonces esta persona se llama Asensio Tobar, dice el documento, indio, soltero, hijo legítimo de Jerónimo Tobar y Rita María, difuntos, con Rita García, mestiza, que era huérfana y la cuidaba su tío Felipe García. Entonces, por el área en la que él vivía, yo me imagino que él debió haber sido de origen otomí. Por ahora es la única información que tengo acerca de la rama indígena de mi familia. Ahora voy a hablar un poco acerca de la rama africana de mi familia, porque muchas veces yo siento que esto se ha omitido cuando aprendemos la historia de México, pero sin embargo está ahí en mi ADN, que creo que no se vio muy bien, pero me sale como un 2% de África, y hay algunos documentos que indican que podríamos haber tenido algún antepasado proveniente de África. A partir del año 1500 y hasta el año 1900 se capturaban personas en África, en la costa oeste de África, y se transportaban hacia otros lugares del mundo. Un pequeño porcentaje de ellos llegaron a la Nueva España en forma de esclavos y son mis antepasados. Aquí tengo la fe de bautismo de el hermano de una de mis antepasadas, y de hecho es aquí en El Oro, hasta arriba pueden ver, en el Real del Oro, auxiliar de Jocotitlán. Esto fue en el año de 1807. El niño se llamaba José Longino, hijo legítimo de mi antepasado José Casiano Reyes y de María Petra Carmona, mulatos. Muchas veces cuando ponían la casta de la persona en estos documentos en la colonia, era algo muy subjetivo, era como a la discreción del cura que estaba haciendo el registro. Algunos otros hermanos de él, la mayoría aparecen como mestizos, hay unos que aparecen como españoles y este de aquí aparece como mulato. Ellos vivían en la hacienda de Tultenango y de hecho dice que los padrinos fueron Alejo Caballero y su esposa María Dolores Maya, arrendatarios de la hacienda de Tultenango. Y tengo otro ejemplo acá, de otro documento parecido. Este es otro antepasado mío, Vicente Posadas. Esta es parte del documento de información matrimonial del año 1778 en lo que hoy en día es San Felipe del Progreso. Dice que compareció Vicente Posadas, hijo legítimo de Juan Antonio Posadas y de María Rita González, mulato, vecino de la hacienda de Riollos. Aquí igual aparece algo parecido. Él y todos sus hermanos en los documentos aparece que son mulatos. Ya después en las siguientes generaciones dicen en algunos que son mestizos, en otros que son castizos, en otros que son españoles, en otros que son mulatos. Entonces como que dependía de cómo los veía el cura, ¿no? Pero bueno, estos son algunos de los ejemplos de lo poco que sé hasta ahora de la rama africana de mi familia. Ahora, en la rama europea, empezando de la prehistoria, según las pruebas de ADN que me he hecho,
el 17% estos de aquí, de mis ancestros, bueno, estas son las 3 migraciones principales que originaron la población actual de Europa. El 17% de mis ancestros eran cazadores-recolectores que llegaron a partir de hace 40.000 años a Europa, migrando desde África, y ellos se mezclaron con los neandertales y fueron de los primeros Homo sapiens en poblar el continente europeo. Ellos no conocían la agricultura, vivían un estilo de vida nómada, cazaban la megafauna que todavía existía en esa época. Después de eso llegó una segunda ola migratoria, de la cual 28% de mi ADN corresponde con ella, y son los agricultores que venían desde Mesopotamia. Se descubrió la agricultura y empezaron a expandirse por la costa sur de Europa. Ellos empezaron a tener un modo de vida más sedentario. Y por último, el 9% de mi ADN corresponde con la última gran oleada migratoria que llegó desde lo que hoy en día es el Cáucaso, más o menos por Ucrania. Eran personas que habían domesticado animales y conocían los metales, por eso se les llama de hecho los invasores de la edad de los metales. Ellos conocían cómo trabajar el bronce y eso les dio una ventaja sobre las personas que ya estaban aquí. Ellos trajeron los carros a caballo, el ganado. Ellos de hecho habían desarrollado un gen que les permitía digerir la lactosa. Hasta entonces las personas antes de ellos habían sido intolerantes a la lactosa. Y muy importante también ellos, se cree que también llegaron a Europa las lenguas indoeuropeas. Como las lenguas proto-indoeuropeas en esa época, que evolucionaron a los idiomas europeos de hoy en día, incluido el español que nosotros hablamos. Ahora aquí seguimos un poco como en el campo de la especulación, según combinando un poco de lo que sabemos de historia y de las pruebas de ADN. Es posible que los antepasados españoles que originaron nuestra familia hayan tenido orígenes en los grupos étnicos o culturas celtas, iberos, vascos, en España, sobre todo en el norte de España, los fenicios que hicieron colonias al sur de España, los romanos que conquistaron Hispania, del norte de África los bereberes y árabes que después conquistaron esta área y fundaron el Al-Andalus, los eslavos, las personas del este de Europa que eran llevadas como esclavos y vendidos en España por los musulmanes, judíos que llegaron desde la época de los romanos y los visigodos del norte de Europa que llegaron ahí después de la caída del Imperio Romano. Seguimos aquí especulando un poco con la historia. En 1492, Cristóbal Colón llega a las Antillas, descubre América, empieza la colonización y conquista del continente americano. Y entonces aquí encontramos a un personaje muy interesante para nuestra historia. Aún sigue siendo especulación, no sabemos con toda seguridad al 100% si este fue nuestro antepasado, pero según mi investigación y la investigación de otra persona con la que he estado trabajando, las pistas apuntan a que la mayoría de las personas de apellido Legorreta de esta área descendemos de Jerónimo de Legorreta. Él nace en España, en la ciudad de Baeza, hijo de García de Legorreta y María Gallega del Granado. Él se embarca hasta la Nueva España, probablemente llegó al puerto de Veracruz, luego a la Ciudad de México, y compra 2 haciendas alrededor del área de Ixtlahuaca, la hacienda de San José y la de San Miguel de las Fuentes. Además tenía, según algunos documentos que he encontrado, un sitio de ganado mayor y 2 caballerías de tierra. Lo describen como un destacado comerciante de ganado, granos, paños y jergas. Él fue el corregidor de Ixtlahuaca, nombrado por la Audiencia de México. Y su primera esposa se llamaba Juana de Herrera. Ella era la hija de
de Juan de Maya, o de la familia Gómez Maya, y si pues los apellidos no concuerdan, ¿no? Pero así era muchas veces en esa época. Los Gómez Maya eran una de las familias más importantes en esa área, en Ixtlahuaca. De hecho, hay un libro que dice que creen que eran portugueses. En esa época, el decir portugués era como un eufemismo para decir que eran de origen judío. Bueno, entonces él se casa con la hija de Juan de Maya, Juana de Herrera, tiene varios hijos con ella. Después ella fallece y se casa con Jerónima de Salazar en el año de 1634. De hecho, ahí encontré el matrimonio de ellos, se los voy a enseñar en un momento. Otra cosa interesante es que los fundadores de Banamex, igual de apellido Legorreta, ellos también dicen que son descendientes de esta persona. Yo he investigado la genealogía de ellos para ver si estaban relacionados con nosotros. Les perdí la pista en 1790 y algo en Almoloya. Ya no les seguí desde ahí, pero bueno, hasta ahora es probable que muy atrás, pero no he encontrado exactamente dónde. Un poco más de información acerca de Jerónimo de Legorreta. Cuando se casa su hija, que se llamaba Ana Iseo de Herrera, ella se casa con Antonio de Garnica Legazpi, que de hecho era el bisnieto de un conquistador que se llamaba Antonio de Garnica. Se casan en 1630 y dicen que le dieron una dote de 3,000 pesos de esa época. Parte de eso estaba en especie, en 1,030 pesos en oro, y el resto eran camisas, pañuelos, sábanas, joyas, vacas, bueyes y carneros. Después de que Jerónimo de Legorreta muere, su albacea, que se llamaba Antonio Gómez Blanco, me parece, él administra sus bienes y entonces él arrienda la hacienda de San Miguel de las Fuentes en Ixtlahuaca a alguien de nombre Martín García y Cueva por 162 pesos anuales. Me pareció algunos datos interesantes. Aquí este matrimonio está en el libro de matrimonios de la parroquia de Ixtlahuaca. Fue en el año de 1634, dicen 17 de abril de 1634, así hechas las diligencias, bla bla bla, desposea Jerónimo de Legorreta con doña Jerónima de Salazar. Entonces esta fue su segunda esposa. Otro documento interesantísimo que encontré, lo encontré en el archivo de notarías de Toluca, es el testamento de don Jerónimo de Legorreta y Granado. Ahí le puse segundo para no confundirlo con el otro. Este es nieto del primer Jerónimo de Legorreta, es hijo de Juan de Legorreta, que es un hijo que tuvo el primer Jerónimo de Legorreta con su primera esposa. Entonces, este Jerónimo de Legorreta vivía en Almoloya, aunque había nacido en Ixtlahuaca. Él era dueño de una hacienda llamada de los 5 Señores, aunque siempre hacen referencia a ella, antes conocida como Las Tablas. Ahí en el año de 1737 ya había cambiado de nombre, al parecer. Y entonces este documento, que está larguísimo, de hecho da suficiente material para otra conferencia entera, pero básicamente él en sus bienes y en sus herencias, que da un inventario completo de ellas, da limosnas a sacerdotes y lugares santos, pide que se hagan 50 misas por su alma para que salga del purgatorio, le da herencias a sus hijos, ahí vienen las cantidades exactas a cada uno, más o menos en promedio le dio como 500 pesos a cada uno. Es interesante porque en otra rama de mi familia, de la que no voy a hablar aquí, pero encontré que en los años 1600, no recuerdo si fueron los años 1600, principios de los 1700, hubo un antepasado que compró la hacienda de Nopala en el actual estado de Hidalgo, le costó 600 pesos. Pues imagínense, si le está dando 500 pesos a cada uno de sus hijos, es como si yo le diera una herencia a mis hijos con la que puedan comprar una empresa. No tenían mucho dinero estas personas. También pide, Jerónimo de Legorreta funda una capellanía por 3,000 pesos. Una capellanía es como una institución en la que se destina un dinero, un capital que se invierte, y de los rendimientos de ese capital se hacen misas. Y entonces él puso estos 3,000 pesos invertidos para que hicieran misas en su honor, para orar por su alma cuando él muriera.
y queda al cuidado de uno de sus hijos, Cristóbal de Legorreta. También habla un poco acerca de sus esclavos y un inventario de todos sus bienes, súper detallado. Eso estoy yo en el archivo de notarías de Toluca cuando estaba viendo este documento. Esa es la firma de don Jerónimo de Legorreta, que de hecho no es del testamento, es de otro documento en el que él participa, y varios de sus hijos y de él, varios juicios que ellos tuvieron contra otras personas. Esta imagen de aquí sí es la parte del testamento. Y por cierto, no sé si ese es nuestro antepasado, lo más seguro es que no, porque al parecer nuestros antepasados Legorreta fueron aquellos que no alcanzaron a heredar tierras. Ajá. Me gusta mucho este libro, Movilidad Social de los Sectores Medios en México, por Brígida von Mentz. Ella habla de... tiene algunos capítulos en los que habla acerca de cómo eran las dinámicas sociales durante la colonia, entre las familias que tenían dinero y sus hijos que no alcanzaban a heredar, que se volvían los sectores medios. Entonces, lo que hacían en esa época los dueños de las haciendas es que a algunos de sus hijos les heredaban tierras o bienes. A las hijas trataban de casarlas con gente que tuviera dinero. A otros de sus hijos trataban de que se volvieran sacerdotes, de que estudiaran y se volvieran sacerdotes. Y a los que no alcanzaban a heredar, se volvían arrendatarios en otras haciendas. Rentaban tierras, ya no eran los dueños, pero las ponían a trabajar. Parece que eso es lo que pasó con nuestros antepasados, que años después en el finales del siglo XVIII, aparecen como arrendatarios en la hacienda de Tultenango. Un poco más de algunas otras cosas interesantes que encontré en esta época. En el siglo XVIII, algunos de los curas en la parroquia de Jocotitlán eran Juan José de Monroy. Me pareció interesante porque tenemos algunos antepasados de apellido Monroy en la hacienda de Tultenango, y el bachiller Francisco Gerardo de Legorreta. Otra cosa interesante que encontré apenas es que encontré un matrimonio del año 1749 en Jocotitlán, en el que se menciona que una persona era del rancho del Oro y otras que eran del rancho de Guadalupe. Entonces me pareció interesante, al menos no sé en otras fuentes, pero al menos en mi investigación es lo más temprano que yo he encontrado alguna mención del rancho del Oro. Aquí hay algunas imágenes de la hacienda de Tultenango. Entonces nuestros antepasados Legorreta terminan como arrendatarios aquí en la hacienda de Tultenango. Y hay una persona en esos años que igual es muy probablemente nuestro antepasado, que se llamaba Gaspar de Legorreta. Y de hecho es muy interesante porque apenas ayer encontré el matrimonio de él. Ya no lo pude poner, ya no me dio tiempo. Y después de eso traté de encontrar el matrimonio de sus papás. Estuve como hasta las, no sé, como 11:30 de la noche tratando de encontrarlo, no lo encontré. Pero encontré que él se casó en 1746 en la hacienda de Tultenango y era hijo de un tal Bartolo Legorreta e Isabel de Maya. Bartolo Legorreta calculo que nació por ahí por el año 1700, Gaspar de Legorreta por ahí por 1721. Y este documento que tengo aquí es la fe de bautizo de una de las hijas de Gaspar de Legorreta. Entonces, dice, en el pueblo de Tapasco, el 7 de junio de 1771. De hecho, esto fue en Jocotitlán, pero pusieron que fue en Tapasco porque ahí se llevó a cabo físicamente la ceremonia, pero está registrado en los libros de Jocotitlán. Dice que se llamaba Potenciana Teodosia, al parecer española, hija legítima del legítimo matrimonio de Gaspar de Legorreta y María Antonia del Barrio, vecinos de Tultenango. Y otro documento de esta época que también me pareció muy interesante, haciendo un paréntesis, igual un documento de la parroquia de Jocotitlán. Es que estaban hablando de algunas instrucciones para los curas de cómo tenían que hacer las cosas,
y mencionan que se continúa la explicación de la doctrina cristiana todos los domingos y días festivos del año, así en castellano como en mazahua. No sé, siempre me parecen interesantísimas estas cosas. También de otra investigación que estoy haciendo en Hidalgo, he encontrado muchos documentos de las personas que decían los documentos es el experto en el idioma otomí, ¿no? y mencionaban la formación de la persona que fue al colegio de San Francisco Javier de Tepozotlán. Y aquí encontré esto, nunca había encontrado alguna mención del idioma mazahua, ¿no? En los documentos, ¿no? Me pareció muy interesante. Bueno, ya volviendo ahora sí a la genealogía. En la hacienda, cuando vivían en la hacienda de Tultenango, nuestros antepasados se iban a casar y a bautizar a estas iglesias que vemos aquí. Bueno, aquí puse una imagen de la iglesia de Tapasco, aquí de la actual iglesia de aquí del Oro. Y ahora sí, dejamos completamente el terreno de la especulación y ahora vamos a los ancestros documentados, de los que sí estoy 100% seguro, aunque también los demás es muy probable que sean nuestros antepasados. Entonces, José Casimiro Legorreta nació por ahí por 1760 en la hacienda de Tultenango. Él muere en 1826 y él era de estos arrendatarios de la hacienda. Él vivía en un lugar llamado el Rancho de la Loma Seca. Esta imagen de aquí es el matrimonio de su hijo, Gabriel Legorreta Monroy, del cual también desciendo, que nació en 1790. Este documento es de 1814. Dice, se presentaron a fin de contraer matrimonio José Gabriel Legorreta, soltero, español, de 24 años, hijo legítimo de José Casimiro Legorreta y de María Monroy, que en otros documentos aparece como María Bárbara Monroy, vecinos de Tultenango en el Rancho de la Loma Seca. Se casó con María Guadalupe Morales, que de hecho acabo de encontrar el acta la fe de bautizo de su padre, Julián Morales. Esta moneda de aquí, no sé si se alcance a distinguir muy bien, es un cuarto de real del año de 1816. Quise ponerla aquí porque es más o menos de esta época. Mi papá tenía una colección de monedas y esta moneda estaba entre ellas. Le pregunté dónde las había conseguido. Algunas las consiguió de las que estaban circulando en esa época, en los años 60, 80. Algunas otras dice que las encontró en la casa de aquí, del Oro. No me dijo cuáles eran, pero yo me imagino que esta y algunas otras que puse son algunas de ellas. Si no lo son, pues al menos son más o menos de los mismos años, solo para ilustrar un poco. Ahora, el hijo de Gabriel Legorreta Monroy era José Asensio Legorreta, que la mayoría de su vida usó el nombre de Susano. Nació en 1818, murió en 1890 y estaba casado con María Manuela Reyes Carmona. Esta Manuela Reyes era hermana no sé si recuerdan uno de los bautismos que les mostré al inicio de la presentación, del que aparecía como mulato. Entonces ella es hermana de él. Hay personas que son descendientes de él en El Oro, en la Ciudad de México, en Acámbaro, Guanajuato. Es de las personas de las que más he encontrado descendientes en mi investigación y he tratado de vincularnos en algunos grupos de Facebook para compartir acerca de lo que sabemos, algunas fotos. Y este libro de aquí fue impreso en 1771 y hay una historia muy interesante. Este que tengo aquí. Este de aquí, si quieren, se los puedo enseñar un poco más de cerca después, pero este libro llega a mi familia en 1878 y porque mi tatarabuelo aquí escribe la historia. Dice: por el año de 1878, mi abuelo, padre de mi padre, o sea, José Asensio Susano Legorreta Morales, le dieron este libro en cambio de una carga de maíz, o sea, en 2 pesos con 50 centavos, que entonces valía la carga. Marzo 15 de 1918 en Monterrey, firmado por Saturnino Legorreta, mi tatarabuelo. Entonces, aquí tengo un árbol genealógico, no se alcanza a ver, pero hasta arriba debería decir José Casimiro Legorreta.
Y aquí tengo algunas de las ramas de las que vienen los descendientes de Casimiro Legorreta, con los que tengo contacto y con los que todos tenemos nuestra genealogía documentada hasta él. Aquí estoy yo. Y si alcanzan a distinguir el nombre de algunos de sus abuelos o bisabuelos, pues ahí están, ¿no? Bueno, antes de continuar con los Legorreta, quería mencionar también a estos dos antepasados, de los que también descienden muchas personas con las que he podido platicar acerca de la genealogía aquí en El Oro. Uno de ellos es Tomás Galán Posadas. Él nació en 1826, murió en 1892. Él tuvo 13 hijos con 3 esposas diferentes. Yo desciendo de hijos que he podido encontrar, no sé si haya tenido más. Y yo desciendo de él y su primera esposa, y de hecho su tercera esposa era Toribia Legorreta, que era hermana de mi tatarabuelo. O sea, Tomás Galán era cuñado y suegro de mi tatarabuelo al mismo tiempo, porque se casó con su hermana, la hermana mayor de él. Él era originario de la hacienda de Tepetongo, aunque también vivió en lo que es San Felipe del Progreso, y sus antepasados eran originarios de Temascalcingo. Otro antepasado es Eustaquio Ocaña, nació por ahí por 1811 y hasta 1881. Él tuvo 17 hijos con 2 esposas. Vivía con su primera esposa, de la cual desciendo yo, en la hacienda del Mayorazgo, San Felipe del Progreso. Después de eso, en viuda, se va a Tepetongo y se casa otra vez. Y de él también he encontrado algunas otras personas que descienden, ¿no? Bueno, volviendo al tema principal de esta presentación, mi tatarabuelo Amado Legorreta Reyes, hijo de Susano, él nace en 1858, muere en 1922. Él estaba casado con Andrea Galán Moreno, tuvieron 12 hijos. Y algo interesante de él es que Silvestre Ramírez Legorreta era su nieto. Él fue el que escribió una canción popular llamada Soy del mero Real del Oro. Él era un agricultor y productor de pulque y vivía en un lugar llamado el Rancho de la Presa, o en algunos otros documentos aparece que vivían en el Membrillo. Estas son algunas fotos de su hijo, mi tatarabuelo Saturnino Ambrosio Legorreta Galán. Y bueno, muchos de aquí descienden de su hermano Procopio Legorreta Galán. De hecho, tengo una foto de él hasta el final. Esta foto de aquí fue tomada en 1900. Ya no apareció, pero bueno, mencionan que algo sucedió en 1882 y él dice, bueno, estoy en 1932, ¿cuántos años han pasado? 50 años. Entonces en muchas de las páginas él trataba de ver cuántos años habían pasado desde eso. Ahí está su firma y un centavo del porfiriato de finales del siglo XIX, igual de esta misma colección de monedas que me imagino fueron encontradas aquí en El Oro. Algunas otras fotos de los libros. Dentro de este libro, del libro negro, venía un pedazo de tela escrito por él que contaba la historia de Santa Teresa de Lima, con fecha de 1912, que ya no se alcanzó a ver muy bien, pero pues algunas de las anotaciones que él hizo en el libro, esa de hasta allá es la portada del libro que fue escrito en 1771, que hoy en día tiene 246 años de antigüedad. El otro tiene 134 años. Y hablando de él, también quería hablar un poco acerca de su esposa, Felisa Chávez Mora, mi tatarabuela. Algunas fotos de ella. Una historia que me gusta mucho, que contaba, que me ha contado mi abuela, es que ellos
vivían por allá por la presa, el Mortero, en la carretera que entra a El Oro, y cerca de ahí hubo una batalla entre los zapatistas y los carrancistas. Mi bisabuela estaba caminando allá afuera, era una niña, y llegaron los balazos y pegaron una maceta muy cerca de ella, de donde ella estaba parada. Llegó Felisa y pues la metió rápido a la casa. Después de eso los carrancistas acamparon en esos llanos y ella salía a venderles comida. Y bueno, también en la colección de monedas está esta moneda de 5 centavos, pero expedida por el ejército constitucionalista, con fecha acuñada en 1915. El ejército carrancista o constitucionalista, como agradecimiento porque les vendía comida y por ser amable con ellos, le regaló este lavabo de aquí a mi tatarabuela, que ha estado en la familia desde entonces. También hay una foto de un baúl que pertenecía a ella, y la foto de hasta allá en la esquina es ella parada, y sentada está mi bisabuela, Consuelo Legorreta. Aquí está un pequeño mapa, ven, está aquí la carretera, la presa del Mortero, el área donde vivían ellos en San Nicolás. Yo me imagino que los los llanos que cuentan en esas historias deben haber estado por acá. Mencionan que estaban como hacia enfrente de la casa. Entonces yo me imagino que esos son los llanos en los que acampó el ejército carrancista en esta época. Algunas fotos de mi bisabuela, María Serapia de la Santísima Consolación Legorreta Chávez. No le gustaba su nombre, toda la vida pidió que le llamaran Consuelo Legorreta. Ella nació en 1905, aquí en El Oro, murió en 1999 en la ciudad de Puebla. Esta es una foto de ella, esta de hasta acá, del año debe ser de 1934, sí, 1934, cuando ella se casó. Esta foto de aquí, ella está aquí, y esta de aquí es la abuela de ella, es mi antepasada Eufemia Mora Sánchez de la Mejorada. Ella es descendiente de los Mora, que vivían en Tlalpujahua, y los Sánchez de la Mejorada de Amealco, de la hacienda de La Torre. Ella nació en 1865 y murió en 1958. La siguiente foto de aquí es una carta de amor con fecha de 1931 que le estaba mandando a mi bisabuelo antes de que se casaran. Y la de hasta allá, una pintura hecha por ella, que a ella le gustaba mucho hacer este tipo de cosas. Y hablando de ella, también quería hablar un poco acerca de mi bisabuelo, José Lino Sánchez Oviedo. Él nace en 1907 en Acámbaro, Guanajuato. De hecho, quería hablar acerca de él porque muchas de las personas que viven aquí en El Oro o tienen antepasados muy atrás en las haciendas que había aquí, o los ranchos o los pueblos, mientras que muchos otros vienen en las olas migratorias que tuvieron lugar durante el auge de las minas. Él fue parte de ellas. Mueren sus padres cuando tenía 12 años, queda al cuidado de unos padrinos en Acámbaro, lo tratan mal, así que escapa de la casa y termina en las minas de Real del Monte. Algunos años después, su hermano mayor, Pedro Sánchez Oviedo, que ya había llegado aquí a El Oro y empezó a trabajar en la compañía de las 2 estrellas, de las minas, se encarga de contactar a todos sus hermanos y traerlos aquí al Oro. Entonces él lo contacta en los años 20. Él viene aquí a vivir a El Oro y conoce a mi bisabuela. Pero entonces, cuando él le pide matrimonio, ella le dice que no se va a casar con él hasta que lo asciendan de puesto en la mina, que compre una casa y le ponga muebles. Entonces ellos se conocieron por ahí de 1830, 1829, según las fechas de las cartas, y se casan hasta 1900, y se casan hasta 1934, cuando él ya logra todo eso. Aquí hay una foto de él trabajando en la mina, es el que está señalado aquí. Algunos objetos de él están, algunas lámparas, está este guante de béisbol de esa época, una carta de amor de él para Consuelo, una foto de él con el equipo de béisbol, que él le gustaba mucho jugar béisbol, pero también llegó a ser el manager y luego el dueño de uno de los equipos de béisbol aquí en El Oro.
bueno, en Oloro y Tlalpujahua. Algunas otras fotos de él está aquí y aquí, mi bisabuela Consuelo y sus hermanos. Este es su hermano Pedro, su hermana, su otro hermano y la esposa de Pedro y sus hijos. Me seca la boca de tanto hablar. José vino por ahí por los años 40, se quiere lanzar como presidente municipal, según algunas de las historias que tenemos en la familia, pero entonces varias veces lo amenazan de muerte y lo balacean, hasta que por última vez lo balacean cerca de su casa. Bueno, no directamente a él, pero le trataron de disparar, no le dieron, pero él en ese momento decide irse, se va a Estados Unidos. Regresa después, él trabaja en la mina haciendo planos y supervisando las obras de minería. Después de eso trabaja diseñando carreteras y puentes y sigue trabajando en construcción, pero ya nunca regresa al oro después de eso. Algunos de los últimos hallazgos en la última semana, esto es de los últimos 3 días que quise acelerar un poco la investigación para ver si puedo encontrar algo que pudiera presentar aquí. Encontré el bautismo de Julián Antonio Morales en 1771, antepasado de nosotros, en la hacienda de Tultenango, hijo de Ignacio Morales y Rita Salazar. También encontré el matrimonio de Vicente Blancas y María Micaela Maya en 1781 en San Felipe del Progreso, hijos de Felipe Blancas y Magdalena García, y de Juan Antonio Maya y María Inés Ayala. De hecho es interesante porque ya tenía esos matrimonios, este último matrimonio ya lo tenía, pero no lo había conectado todavía, lo tenía en una base de datos personal. Pensé que no era mi antepasado y al revisarlo resulta que sí era mi antepasado. Aquí tengo algunas fotos de algunos de los otros descendientes de José Casimiro Legorreta que he podido encontrar. Traté de encontrar fotos de personas que ya hubieran fallecido, de preferencia antes de 1970. Estas son las que encontré en algunos árboles genealógicos públicos y con las personas con las que he contactado. Bueno, aquí está Procopio Legorreta, para los que son descendientes de él que están aquí, mi tatarabuelo, mi bisabuela y algunos otros. Y también esa tumba de hasta allá, le tomamos la foto hace algunos meses cuando fuimos a explorar el cementerio de Tapasco. Yo tenía la ilusión de encontrar algunas tumbas de finales del siglo XVIII, del siglo XIX. Esta fue la más antigua que encontré, de los Legorreta, 1900. Que sus descendientes estarán muy agradecidos de saber quiénes eran sus antepasados y por qué están ellos ahí, cómo fue que llegaron ahí. Y muchísimas gracias.